Cuando tenía 8 o 9 años, descubrí que sobre la mesa de noche de mi abuela descansaba un libro que se llamaba La misteriosa desaparición de la Marquesita de Loria, de José Donoso. Le pregunté a mi abuela si podía leerlo y ella me dijo que de ninguna manera porque era un libro para adultos y un libro sucio. Lo cual me provocó obviamente que me lo llevara y me encerrara para leerlo. No entendí gran cosa en ese momento. Con los años entendería muy bien a qué se refería con un libro para adultos y por qué lo era, y también entendí la diferencia entre erotismo y pornografía. Pero la pregunta que me hago hoy es, ¿el erotismo es solamente sexo? Reducir el erotismo a la sexualidad empobrecería una literatura que en realidad nos conecta con distintas experiencias políticas, sociales, históricas y estéticas, y lo hace desde un punto de vista transgresor. Por eso, no ha sido infrecuente que sus autores hayan sido perseguidos y condenados socialmente. Hoy nuestro tema es literatura y erotismo. Bienvenidos a Entre Libros. Buenas noches amigos, esto es Entre Libros, soy Alonso Rabí. Y yo soy José Carlos Irigoyen. Quizá una de las novelas más celebradas por el público y la crítica dentro del tema erótico sea Romina, esta que tengo aquí. Su autora es Fortunata Barrios, quien está con nosotros hoy día. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias Hola, por la invitación. Encantado de tenerte aquí. Yo Tu encantada. novela ha sido un éxito total, tanto de crítica como de público, que has publicado luego 2 que continúan este personaje de Romina y sus andanzas privadas, que son Secretamente Tuya Primero Romina, Secretamente Tuya, y la última es Antes de que el tiempo muera. que van a ser publicadas en unos meses en un solo tomo, todo Sí, Romina. ya están las 3, van a salir juntas a un precio, un módico precio. Qué bueno. Tengo la primera pregunta que en realidad es una afirmación tuya. ¿Es difícil narrar actos sexuales sin ser vulgar? Tú lo has dicho y mi pregunta es, ¿cómo logras que en tus libros esto no suceda? Bueno, ese fue uno de los retos técnicos más apremiantes y más engolosinadores para mí, ¿no? Porque lo sexual está asociado a lo procaz. Es muy difícil. ¿Cómo te refieres a los órganos sexuales sin decir groserías y sin recurrir a metáforas absolutamente guachafas? O grotescas. Claro, porque a veces Grotescas. esto da lugar a un desborde verbal también, Sí, ¿no? y sin repetirte, ¿no? Porque te refieres al sexo, te refieres al pene, te refieres al falo, pero no puedes decir lisuras si no quieres decir vulgar. Entonces, fue difícil, pero creo que lo logré. Y además, más difícil aún cuando en las descripciones había una intención explícita de excitar al lector, sobre todo en la primera Romina. Sin caer en la pornografía. Sin caer en la pornografía. Claro, se supone que dicen, ¿no?, la diferencia entre lo erótico y la pornografía, que la pornografía está directamente dirigida a excitar al lector. Suele ser muy explícita además, ¿no? Sí, Es yo considero explícita que mis eso. relatos, los pasajes eróticos, son muy explícitos, es decir, Sin duda, son sí. Pero hay un tratamiento que probablemente no llega al mismo nivel que la pornografía, ¿verdad? O sea, hay algo que los hace distintos. hay algo que los hace distintos, sí. Y en la segunda Romina, en Secretamente Tuya, hay 2 lenguajes distintos, 2 lenguajes eróticos distintos, diría yo. Porque está el lenguaje de Romina y está el lenguaje de la madre Romina, cuyas cartas ella descubre ocultas en un parque, que son las cartas dirigidas a un amante secreto. Y la madre no escribe como Romina, pero sí describe sus encuentros eróticos con este amante de otra manera, quizá más poética. Más elegante, ¿verdad? Y más elegante, pero creo que igualmente
cruda, Ujú. aunque no parezca. Supongo que ser autora de novelas eróticas hace que mucha gente te pregunte cosas y hace que mucha gente haga la inevitable pregunta. ¿Eres tú Romina o no eres Romina? A la gente le cuesta un trabajo enorme Distinguir aceptar el entre la hecho de que ficción uno y la puede hacer, realidad, ¿no? de que uno puede hacer ficción acerca Así de es. esto. Es mucho más fácil para mí hubiera sido contar mis propias vivencias. Justamente la dificultad radica en inventarlas, ¿no? Mucho más fácil en un sentido, mucho más difícil en otro. Creo que yo sería absolutamente incapaz de hacer públicas mis intimidades o intimidades que involucraran a gente cercana a mí, ¿no? Naturalmente, ¿no? Hay un pudor ahí, de hecho. Pero todo esto tiene que ver con que, en el fondo, creo que seguimos todos víctimas de un sistema opresor que concibe al sexo como algo sucio, pecaminoso. El cuerpo mismo es un tabú, ¿no? El Todavía. cuerpo mismo es la carne satanizada, ¿no? Así es. No nos hemos liberado de esta cuestión occidental y cristiana. ¿Y te cuesta mucho como mujer escribir de temas eróticos en un país tan machista y tan prejuicioso como este? ¿O cuando lo hacías te olvidabas del tema? Me olvidaba del tema. Y debo reconocer que al comienzo, seguramente el hecho de haber escrito por entregas sin firmar me ha dado cierta libertad. En la revista Fausto. De hecho, Sí. lo admito. Aunque no fuera completamente consciente de eso en ese momento, ¿no? Ajá. Luego ya reviada y lo he hecho con toda libertad, pero además creo que porque he sentido un gran respeto por parte del público. En algún momento entre amigos decimos, pucha, esto se puede prestar a la chabacanización y cómo se va a tomar. Pero he recibido una respuesta realmente respetuosa y amable de parte de los lectores. Ahora, en cuanto al tema erótico, digamos, ¿a quiénes considerarías más o menos escritores cercanos en la tradición Mira, peruana? En la tradición peruana yo, la verdad, no conozco. Ujú. Yo lo que he leído de literatura erótica no es mucho y ha sido cuando era muy joven el Marqués de Sade, Los clásicos, digamos. clásicos, Memorias de una pulga. Pero lo que creo que hay en común en esta literatura erótica, que es la que yo conozco, que es la que a mí me parece la buena, es que en el fondo no se trata de un compendio de actos sexuales ni de describir las sensaciones, solamente las sensaciones, ¿ya? Propiamente dichas, sino que es una especie de canal que apunta mucho más allá. Esto pasa con Sade, esto pasa con mis novelas, guardando las distancias, no me estoy comparando al Gran Marqués, Claro. ni mucho menos. Pero a Romina lo que le pasa cada vez que experimenta eróticamente es que se le mueve el piso, se desestabiliza, sus certezas se convierten en preguntas, y en preguntas acerca de qué es el sexo, qué es el amor puede diferenciarse de la pasión o son la misma cosa. Y eso tendría Puede uno compenetrarse con el otro o justamente la distancia infranqueable que existe con el otro es lo que posibilita el amor o el enamoramiento. ¿Son lo mismo enamoramiento o amor? ¿Cuál es el sentido de la vida, finalmente? Claro, hay muchas preguntas detrás, ¿no? Sí, y en el Muchísimas fondo preguntas. es uno casi la pregunta por el ser y por... Y yo he notado que en tu trilogía el primer volumen es muy carnal Sí. y poco a poco se vuelve más reflexivo, ¿no? ¿Esto ha sido buscado o ha sido algo que se impuso con las circunstancias? No ha sido buscado, creo que ha sido que yo me he sentido cada vez más libre. La historia misma y el personaje mismo me lo han pedido, ha salido un poco solo, y yo me he sentido más libre para sacarle a ella, a Romina, lo que a ella más le importaban, que eran estas cosas. Es decir, mientras está en la cama con alguien, poder preguntarse acerca de lo que es estar en la cama con alguien, por ejemplo, ¿no? Fortunata, te agradecemos mucho tu visita al set de Entre Libros. Gracias a Me ustedes. pareció muy divertido tenerte aquí y muy interesante también. Igualmente para mí. En el siguiente bloque, amigos, vamos a conocer la biblioteca y ludoteca del INSE. Acompáñenos. Toda biblioteca, grande o pequeña, guarda secretos y tiene sorpresas. Eso ocurre también en la biblioteca del INSE. Entre los anaqueles de su local actual se encuentra una edición rara y especial, nada menos que la versión completa, sin censuras, de Las Mil y Una Noches. Esta famosa recopilación de relatos en lengua árabe data del siglo IX y fue redescubierta en Europa solo 900 años después, en el siglo XVIII, cuando fue traducida por primera vez al francés. Pero, en ese momento, muchas de sus historias de tipo erótico fueron censuradas y recortadas.
En cambio, a fines del siglo XIX, Joseph Charles Mardrus, francés de origen egipcio, la tradujo por primera vez en su integridad. Casi de inmediato, tomando como referencia el trabajo de Mardrus, Vicente Blasco Ibáñez tradujo la obra completa al español. Los 23 tomos que la conforman fueron publicados, sin fecha, pero a inicios del siglo XX, por la editorial valenciana Prometeo, que dirigía el propio Blasco Ibáñez. Y esa es la joya, entre algunas otras, que está en la biblioteca del INSE. Esta institución fue fundada en 1955. Poco antes de cumplir 60 años, en 2014, se instaló en su actual local, en el tercer piso de la Casa de la Cultura del Distrito, en un edificio que comparte con un servicio de salud. Existe un local conexo, situado en el Parque Mariscal Castilla, aunque el mayor contingente bibliográfico se sitúa en el local central. En total, entre ambos locales, esta biblioteca cuenta con 10.000 títulos, muchos de los cuales fueron adquiridos para su reinauguración más reciente. Enfocada en el proyecto Meta 27 del Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Biblioteca del INSE desarrolla principalmente acciones de promoción del libro y la lectura. Por el momento, su objetivo principal son los prelectores y los primeros lectores, que tienen espacios especiales, donde se desarrollan talleres y actividades dirigidas a ellos, cuentacuentos, títeres, teatro, entre otras. Pero lo más importante es que estas, como otras acciones, son llevadas más allá de los muros de la biblioteca y se ejecutan también en colegios y parques del distrito. Además de su servicio de estantería abierta, la Biblioteca del INSE ofrece otros beneficios que cobran cada vez mayor interés entre sus usuarios. Cuenta con una sala con capacidad para 86 personas, con 8 computadoras y servicio gratuito de internet y Wi-Fi. Estas condiciones la han convertido en un espacio frecuentado por jóvenes profesionales que encuentran aquí lo necesario para complementar su formación o sus estudios de posgrado. Hay tareas pendientes: un sistema permanente de adquisición de libros, una base de datos pública, el reinicio del préstamo a domicilio, una mejor instrucción sobre el uso de los libros para sus visitantes e incluso una mayor difusión entre los residentes del distrito. Sin embargo, tanto como sus antiguos secretos, sus avances recientes la convierten en un espacio de interés. En un programa sobre literatura y erotismo no puede faltar la transgresora y peligrosa escritora Gabriela Wiener. Tenemos una entrevista con ella. Regresamos. En el marco del Hey Festival de Arequipa, al que asistimos hace un par de meses, entrevistamos a Gabriela Wiener, autora de crónicas como 9 lunas, por ejemplo, en que transgrede todo sentido de pudor o privacidad para mostrarnos una vida donde maternidad, erotismo, sexo se muestra de la manera más cruda posible. ¿Sí o no, Justamente Alonso? algo que marca toda la literatura de Gabriela es este ánimo de romper convenciones, ¿no? Así es. La hemos entrevistado, es una entrevista cruda, como siempre ha sido ella, y donde se nos muestra en carne viva. Vamos a verla. Siempre habrá quienes no comprendan nuestros motivos, pero son precisamente las motivaciones que nadie conoce las que nos impulsan a seguir creciendo. Somos la Universidad César Vallejo, 25 años, impulsando tus ganas de salir adelante. Fondo editorial de la Universidad César Vallejo, colaborando con la cultura. Llamamos periodismo gonzo a aquel en el que el cronista, el escritor, se introduce en su misma historia, es testigo y a la vez protagonista de las cosas que cuenta y deja en ellas su pellejo, su integridad y a veces su propia vida. Gabriela Wiener es el principal representante del periodismo gonzo en el Perú, o quizá la que más lejos lo ha llevado. Tú has contado que eres indiscreta desde chiquita, que naciste indiscreta, y que tu proyecto, que tu literatura, sirve para exponerte. ¿De dónde nació esa pulsión? ¿De dónde nació esa necesidad de expresarte hasta las últimas consecuencias? ¿Cuáles son los pasos para derribar esos muros del pudor y contarlo todo?
A ver, es lo que tú dices, o sea, es una cosa muy extraña que creo que nace conmigo, pero de una especie de incomodidad, ¿no? Siento que estuve como muy callada mucho tiempo también, entonces mi literatura empieza como a hacer un grito, ¿no? Como una especie de desahogo muchas veces, porque recuerdo que era como muy tímida, ¿no? Me ponía detrás en las clases, nunca levantaba la mano y era muy raro. La gente siempre tiene esa percepción de mí como que soy muy sociable, muy entradora. Extrovertida. Claro, pero yo no me siento así, ¿no? Entonces, cuando llega el momento, quiero romper mi coraza, que es una cosa interior, ¿no? Íntima. Y claro, lo hago con creces. Si ya la gente me ve como extrovertida, etcétera, y yo no me siento así, pero cuando ya salgo de verdad, claro, ya parece como una cosa muy radical y muy alocada, ¿no? No sé, al final termina siendo no solamente una manera de exponerme a mí, ¿no? Sino también de exponer ciertos temas que también son como callados, ¿no? O silenciados o negados. Siempre hay como una serie de tabús muy jodidos, ¿no? Y a mí esos temas eran los que me atraían, o sea, eran los temas de los que yo quería hablar, ¿no? Entonces, de repente siempre tenía una especie de auditorio, como pues desde las comidas familiares, ¿no? Siempre sacaba algo, como decir una verdad, ¿no? Cuando todo iba en una superficie, siempre tenía como una necesidad brutal de romper con esa especie de medianía del diálogo o de la comunicación, ¿no? Y lo llevaba al colegio también, ¿no? De repente venía, no sé, me había leído algún libro y venía y contaba una cosa como una escena muy fuerte. Me gustaba eso, me gustaba la tensión, pero al mismo tiempo me ponía a sudar, me ponía súper tímida también, iba perdiendo el ritmo, iba perdiendo la gracia. Todo ese momento incómodo se convirtió en escritura. El centro de ese striptease literario que haces es el sexo. Estamos de acuerdo, creo en eso. Y en tu literatura aparece el sexo, tu visión, tu experiencia sexual, desde las múltiples perspectivas que esto puede tener: poliamor, tríos, etc. Y esto es raro en la literatura peruana, digamos, de autoficción o como queramos llamarlo, y es más raro todavía que quien ejerza este papel sea una mujer. ¿Tú crees que tus libros, que tu trabajo proceden de este empoderamiento que han tenido las mujeres peruanas en los últimos años, esta ya creo que liberación casi definitiva entre nosotros? Sin duda, pero sí que no me parece tan extraño que venga de una mujer, ¿no? Si revisas un poco la poesía peruana, por ejemplo, sí que encontrarás que las que trataron los temas del cuerpo, claro, ¿no? Y el erotismo, la sexualidad, ¿no? Eran mujeres, ¿no? Se ha juzgado mucho a la mujer que escribe, por ejemplo, desde esa subjetividad o desde su propio cuerpo. Como Carmen Ollé, por ejemplo. De su condición de mujer, ¿no? Inmediatamente ha sido considerado no literario, ¿no? Y se ha juzgado como basura. O sea, de hecho, me acuerdo que la primera vez que mostré mis poemas me dijo: escribes muy bien, me dijo este chico, ¿no? Pero igual si dejaras de escribir sobre tu menstruación, la cosa cambiaría, ¿no? O sea, ahora mismo, o sea, escribir sobre mi menstruación a veces, ¿no? Termina siendo una cuestión muy política, ¿no? Y muy militante también. O sea, que ahora mismo escribir sobre estos temas, sobre el sexo, sobre cómo vivimos las relaciones, cómo vivimos el amor, la diversidad, ¿no? De posibilidades de familias y de todo. O sea, son cosas que hay que visibilizar, hay que hablar. Y que terminas haciendo un poco de activismo a través de una escritura así, ¿no? Sobre todo en una sociedad como la que comentas. Tú has dicho: yo no me exhibo, yo me expongo, y has hecho una diferencia sobre eso. ¿Cómo hace uno para hablar tanto sobre sí mismo y tan a fondo y sortear los riesgos de la frivolidad? ¿Cómo logras que lo que cuentes no sea simplemente un ego trip, sino que tenga alguna, digamos, sustancia más allá del yo y lo que me sucede? Me están picando los mosquitos, es una frivolidad, pero están siendo sanguinarios. Sí, o sea, que creo que eso es el trabajo como más delicado, ¿no? Y también como más difícil de explicar, porque para mí tiene que ver con la escritura, o sea, tiene que ver con escribir bien, ¿sabes? Porque en efecto es bastante peligroso y la frontera es muy, no sé, fina, ¿no? Entre
entre el absoluto ridículo, ¿no? Y la cuestión verdadera, ¿no? Entonces, como estás al borde siempre del bochorno, ¿no? es mejor todo el rato estar diciéndolo, ¿sabes? ¿no? Entonces soy como mi voz siempre está como cuestionándose incluso eso, ¿no? O sea, su propio ego trip, que lo hay, o sea, no lo niego, ¿no? Caparrós dice que hay escrituras que son desde el yo, ¿no? El cronista que escribe desde el yo y el que escribe sobre el yo. Y hace esta diferenciación como muy inteligente para destacar que en efecto los que nos interesan son los primeros, ¿no? No los segundos, ¿no? Y yo al final he encontrado como una especie de fórmula intermedia en la que sí, a veces también escribo sobre el yo y a veces escribo desde el yo. Y soy cronista, o llámame como quieras, si ya por eso ya no formo parte de la nómina de cronistas, pues qué pena, ¿no? A lo mejor ya estoy haciendo otra cosa, que es muy probable también, ¿no? Me interesa mucho el ensayo, ¿no? Y el ensayo da esa oportunidad de ver no solamente una persona contando sus batallitas y sus anécdotas, ¿no? Sino una persona que está pensando en vivo, ¿no? Como una especie de espectáculo viviente en el que las ideas y el pensamiento se están también exponiendo. Pero intento hacer que los temas nunca sean solamente algo que me importe a mí, ¿no? Y de repente me doy cuenta que está funcionando, o sea, que de verdad lo que estoy contando sobre mí de alguna manera está narrando a otros, ¿no? Tal vez estoy allí eligiendo una serie de experiencias que son también como claves, ¿no? Te leí una frase tremenda y perturbadora. Ay, Dios. Sí, que dice, nadie me puede despreciar más que yo misma. Esa es mi conquista. La frase a mí me dio vueltas en la cabeza y yo me pregunto, ¿esa conquista es la llave para ese sinceramiento radical que expones en tus libros? Puede ser, sí. Es verdad, siempre estoy como adelantándome al insulto, no sé, es una técnica desarrollada como defensiva ya muy a posteriori de ciertas cosas que me afectaron, ¿no? Simplemente, ¿no? Ya sabes lo difícil que es crecer en este país, no ser niño en este país, ser niña en este país, ser una niña como la que era yo y como hemos sido muchas, ¿no? Entonces ese texto pertenece a una historia en el que trato una cosa muy jodida que es el hecho de sentirme fea, por ejemplo, ¿no? Te miras al espejo, además, y claro, te haces una especie de evaluación sin piedad. Sí, porque es algo que siempre he hecho en mi cabeza y es otra cosa que también al final salió, ¿no? Salió de mi cabeza y me encontré un montón que ya hemos formado una especie de comunidad de feas empoderadas, ¿no? Que si ya hace un tiempo ya nos llamamos perras también, ¿no? Apropiándonos del término, del insulto, ¿no? O la ruca o la puta y a mucha honra, ahora ya veo que hay un montón de chicas, además mucho más jóvenes también, hablamos de la fealdad de esa manera, porque hay que quitarle la maldita, no sé, la cosa que nos hace sentir como secretamente feas, todas esas voces que están en tu cabeza, ¿no? Y cuando la relacionas en realidad con un sistema efectivamente opresor otra vez, ¿no? De la estética, de la belleza, ¿no? De la raza además aquí, ¿no? Mezclado con el tema también de ser mujer, ¿no? O sea que al final la discriminación es es completa. Finalmente nadie se ha dicho cosas tan terribles como las que me he dicho yo a mí misma, con lo cual ya no me vas a tocar, ¿no? Ya no me vas a volver a insultar, ya no me vas a ofender. Un tema femenino es el embarazo y está muy poco tratado en la literatura peruana. Entonces he escrito un libro que ayer he leído con mucho placer que está enfocado estrictamente a eso, 9 lunas. ¿Cómo surgió esa idea? Surge de repente de la propuesta, ¿no? Editorial, ¿no? De hacer un libro de crónicas y de repente coincidirme, siempre me pasan estas cosas con mi embarazo, ¿no? Y entonces me parecía que no había otra realidad tan contundente, tan cronicable, tan gonzo, tan salvaje como contar mi propia transformación física, ¿no? Y psicológica y emocional y vital, ¿no? Que contar mi maternidad. Por supuesto no me imaginaba los riesgos que corría, ¿no? Porque, por supuesto, ahí te enfrentas a muchos más prejuicios. De repente 9 lunas en un libro que sin leerlo, ¿no? Aparecía gente diciéndome que se lo había regalado pues o sea, mis mismos fans no lo leían, ¿no? Yo no voy a leerlo, ¿no? Ahora, pero no es otro libro sobre el embarazo y quería ir a eso. Tu visión del embarazo en este libro
no en todos sus episodios, pero sí en varios, es oscura y por momentos pesimista. Exacto. Precisamente es un lado B, es un lado que no ha sido abordado, precisamente porque hay como una especie de sacralización, ¿no? Que tiene que ver además con toda esta cuestión de la mujer casi Virgen María, ¿no? Cuando está embarazada, ¿no? De un sistema además, porque, a ver, lo oscuro, a mí lo más oscuro que me parece del libro es precisamente revelar, ¿no? Lo medicalizado que está el sistema, ¿no? Que el parto no nos pertenece a las mujeres, que los hospitales, los médicos nos subestiman, nos tratan como infantes, como menores de edad, ¿no? Una visión muy opresiva. Muy opresiva y que hace que precisamente nuestros partos sean una cosa a veces muy violenta. Y luego es verdad que hay una subjetividad de la embarazada, ¿no? Y del proyecto de madre y la madre al fin, ¿no? Que es de verdad siniestra, ¿no? O sea, la proyección del ser dentro de ti, ¿no? Que va depredando, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? La cuestión como ya, no sé, final, ¿no? O sea, la sensación de que esto no va a ir para atrás ya, ¿no? Sino que sigue. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Gracias, Gabriela, por la entrevista, gracias por tu sinceridad brutal que te caracteriza en la vida y en la literatura. Y les recomiendo a todos, de verdad, este libro, Sexografías, unos libros esenciales de la crónica peruana contemporánea, así como 9 lunas, un libro que mujeres y hombres deberíamos leer. Muchas gracias. Gracias a ti. Hemos visto una entrevista con Gabriela Wiener, una escritora cuyo trabajo podríamos resumir en 2 palabras: libre y desprejuiciado. A mí se me ocurren otras palabras también para definirla, pero esas 2 están muy bien. En el siguiente bloque iremos a la Casa Museo Vargas Llosa, a propósito de las novelas eróticas de Premio Nobel, que son, sin duda alguna, las más polémicas de toda su obra. Hay gente que las ama, gente que las odia. Incluso Marco Aurelio de Negri comentó que no eran eróticas, sino antieróticas. ¿Tú qué opinas de eso? Acuérdate que durante la campaña política también fueron tildadas de pornográficas, ¿no? Así es. Y no se vayan porque vienen también nuestras recomendaciones de libros de la semana. Síganos a través de nuestras redes sociales. Ya volvemos. Nuestro premio Nobel no pudo evitar sucumbir a la tentación de escribir novelas eróticas. Y aunque las escenas de erotismo son frecuentes en muchos de sus libros, tal vez El elogio de la madrastra y Los cuadernos de don Rigoberto sean las 2 novelas que más claramente se inscriben en este género. A propósito de nuestro Nobel y sus novelas eróticas, visitamos su casa museo en Arequipa. Acompáñenos. La casa es el espacio natural de la familia, de cualquier tipo de familia. Pero ¿qué relación puede guardar ese espacio con las obsesiones de un escritor? ¿Y acaso podemos imaginar un vínculo entre las familias que inventa y aquella en la que creció? Este mar es el que observa una de las familias más singulares de la obra de Mario Vargas Llosa, la conformada por don Rigoberto, su hijo Fonchito y doña Lucrecia, la madrastra de Fonchito y esposa de don Rigoberto. Como otras familias de los libros del Nobel, no se caracteriza por su funcionalidad, pero a diferencia de las otras, carece de apellido, esa marca histórica que cada uno lleva en su nombre y que de algún modo relaciona desde la partida de nacimiento a los miembros de un mismo árbol. ¿Qué significa esta ausencia acerca de su identidad y de las relaciones tormentosas pero también tiernas que se desarrollan entre ellos? Estos 3 personajes, vinculados por pulsiones incestuosas y obsesiones sexuales donde se mezclan el arte y la vida, son los protagonistas de las 2 novelas eróticas de nuestro autor: Elogio de la madrastra, de 1988, y Los cuadernos de don Rigoberto, de 1997. Además, reaparecieron en El héroe discreto, de 2013, pero entrelazados con la familia del piurano Felicito y Anaqué. El niño, por su parte, tiene su propio cuento infantil, Fonchito y la luna, de 2010.
nació Mario Vargas Llosa, en la ciudad de Arequipa, el 28 de marzo de 1936. En esta casa de 2 plantas, hogar de la familia materna, funciona hoy un museo dedicado al autor, con una propuesta casi cinematográfica donde todo contribuye al conocimiento sin dejar de lado el entretenimiento. Suman 16 salas y en cada una, mediante mobiliario original, hologramas animados y recreaciones de todo tipo, se recorre la vida y la obra del escritor. En esta casa caben todas las casas, las ciudades, los libros, los personajes, los escenarios, los premios que han determinado la trayectoria del Nobel. Allí están, tal como era, la habitación donde nació, el Colegio Leoncio Prado, el Tren de la Vocación, París y Londres, el Bar de la Chunga en Piura, el Barrio Gótico de Barcelona y el Café del Boom, donde el propio escritor actúa un diálogo imaginario con sus personajes emblemáticos. Además, están el cine, la radio, la televisión y, naturalmente, la Sala del Premio Nobel, donde se proyecta un fragmento de su famoso discurso de aceptación en Estocolmo. La literatura introduce en nuestros espíritus la inconformidad y la rebeldía que están detrás de todas las hazañas que han contribuido a disminuir la violencia en las relaciones humanas. En esta casa transcurre una parte de El pez en el agua, de 1993, las memorias donde Vargas Llosa ha contado la difícil relación que tuvo con su padre y, en contraparte, también cómo el vínculo con su madre y con su familia materna fue fundamental en sus primeros años. Es ese espacio de afecto, de seguridad y de protección, ese espacio natural de la familia, ese símbolo que es la casa, de la que no provoca salir, el punto lógico de origen para las historias donde nuestro escritor explora el erotismo, que es, al fin y al cabo, el gran motor de la vida. Mientras imaginamos respuestas a nuestras interrogantes, quizá don Rigoberto, doña Lucrecia y Fonchito siguen observando este mar, perdidos en sus reflexiones sobre el amor y el deseo, la vida y el arte. Estamos aquí con el bloque que todos estaban esperando, las recomendaciones de la semana. Alonso, cuéntanos, ¿qué has leído en estos últimos 7 días? Bien, yo tengo ahora conmigo esta novelita, La nieve roja de Moscú, de Alejandro Manrique, diplomático peruano, que reconstruye el caso de un joven diplomático peruano desaparecido en Moscú la noche de celebración del Año Nuevo. Ajá. Entonces, lo interesante de este libro es que es una narración policial, pero que además tiene el añadido de ser también una historia sentimental, una historia de amistad, ¿no es cierto? Entonces, se van mezclando elementos líricos con elementos policiales. No es una pura crónica, digamos. No es una pura crónica, no es la pura reconstrucción. La reconstrucción ciertamente es esencial para el libro, pero la historia también se basa en la historia de la amistad de los dos protagonistas. El diplomático que desaparece y el diplomático que lo busca con absoluta desesperación. Ajá. Entonces, es una especie de policial, pero también un policial que tiene elementos líricos. Otra cosa interesante es que no es una narración típica en el sentido de contar con un narrador omnisciente, es decir, no es alguien que cuenta el caso desde fuera, es el propio protagonista, pero que utiliza el vocativo, es decir, se dirige a un tú, cosa que de alguna manera... Un tú que nunca responde. Un tú que nunca responde, entonces las acciones son un poco lentas, es verdad, pero el lenguaje de esta novela está muy bien trabajado. La nieve roja de Moscú es un estupendo libro que yo recomiendo desde ya. Bueno, yo acá tengo un libro que tiene mucho que ver con este fenómeno de la autoficción, El amor del revés, de Luis G. Martín. Quizá el nombre no les diga mucho, es un autor español, bastante joven, que ya tiene algunas novelas en su haber, casi todas de temática gay, y este es un libro de memorias. Es un libro de memorias muy bien logrado y muy triste también, porque habla de cómo este escritor, cuando era muy joven, en los años de la transición española, pasando del franquismo conservador, medio facha, a la liberalidad absoluta, aunque gradual, desarrolla su homosexualidad y la descubre, y tiene que vivirla en secreto, con mucho dolor, con culpa, y comienza poco a poco a liberarse de todos sus yugos y de todas sus cadenas para llegar a la libertad y a la felicidad. Parece una lectura muy oportuna para estos días, ¿no? Así es. Y has utilizado un verbo clave, liberarse, ¿no es Cierto, sí. Da la impresión que este boom de la autoficción también tendría que ver
con una ruptura de varias represiones, ¿no? Exactamente, muchas veces la represión paterna, familiar, en ese caso específico es la sexual. Y yo creo realmente que es un libro que deberíamos leer todos en Perú, deberían leer los jóvenes. Sobre todo creo que cualquier joven gay que lea este libro va a sentir que no está tan solo, que Se va a sentir acompañado, digamos. que su caso no es único y que las dudas y sufrimiento que esa condición a veces puede tener, tiene siempre una luz al final del túnel si uno se lo propone. Claro, una cosa es España, otra el Perú. Así es. Bueno, mi segunda recomendación es César Vallejo, Vida y Obra, ¿no? Un libro de Jessica Rodríguez, ilustrado esplendorosamente por Eunice Espinosa. ¿Por qué quiero recomendar este libro? Muchas veces los padres nos vemos en el apuro de que un hijo nos pregunta, ¿sabes quién fue César Vallejo o quién fue Abraham Valdelomar? Y muchos a veces no tienen qué decir. O lo mandan al diccionario, ¿no? O lo mandan al diccionario. Pero este libro es un libro que puede leerse junto al joven, junto al niño, porque además incluye poemas y otros textos de César Vallejo, además de incluir opiniones y testimonios de gente que conoció a Vallejo en su época. De manera que es un libro que en su brevedad resulta muy completo para conocer la obra de Vallejo y aproximar a los niños y a los jóvenes a la obra de este importantísimo Además, poeta la vida de peruano. Vallejo es una novela en sí misma, ¿no? La vida de Vallejo efectivamente está llena de aventuras, es muy libresca, ¿no es cierto? Y creo que vale la pena. Y tiene más humor de lo que la gente cree. Y tiene más humor de lo que la gente Sí, cree, es verdad. yo me acuerdo de Neruda comentando cómo Vallejo huía por los tejados de París huyendo de Georgette, ¿no? La terrible Georgette Philippard. Claro. ¿no? O Asturias en sus memorias recordando cómo compartió una cama con Vallejo una noche en la que no tenían dónde dormir. Ajá, ¿no? Cosa que era muy común para alguien que vivía Salto de Mata como nuestro poeta, ¿no? Así es. Para terminar mis recomendaciones, acá tengo un libro espléndido. Yo soy fan de Javier Cercas. Javier Cercas es uno de los mejores escritores españoles de la actualidad, si no el mejor. Autor de una novela ya para mí universal, como Soldado de Salamina o como El Impostor, en los que narra basándose en este tema de la memoria histórica en España, ¿no? La guerra civil, el posfranquismo, cómo los españoles asumen su propia identidad y su propia historia. Cercas tuvo un tío abuelo que fue combatiente franquista y que en su pueblo iba hernando, porque estos pueblos españoles tienen nombres bien raros como en este caso, este pariente era casi pues un mito. Y él explora cómo es ser familiar de un exfranquista y cómo eso puede provocar una culpa subterránea dentro de uno mismo y ser parte además de un pequeño pueblo, todas estas cosas que injustamente a veces nos avergüenzan o nos cuestionan, y Cercas las resuelve de una manera notable. Y lo bacán de las novelas de Cercas, lo que les da esta densidad, es que él no solamente cuenta un punto de vista, sino cómo este se integra a la historia colectiva de su país. Y da la impresión que él se ha propuesto de alguna manera apropiarse de la historia, pero desde una perspectiva siempre íntima, ¿no? Siempre íntima y nunca frívola, porque es muy fácil también frivolizar hechos históricos mediante una visión superficial o ligera. Cercas nunca cae en eso, tiene una prosa espléndida, no le tiene miedo a las repeticiones, no le tiene miedo a los riesgos formales, y de esa manera termina concretando una novela que no sé si es la mejor de este ciclo de la guerra civil. Quizá creo que El Impostor y Soldado de Salamina tienen un empuje mayor y tienen mayor convicción en general en sus páginas, así es. Pero es una novela que recomiendo porque no hay una novela de este autor, ningún libro que tenga desperdicio, ¿no? Bien, amigos, estas han sido nuestras recomendaciones de la semana. Vamos a volver con una entrevista a Teresina Muñoz Nájar a propósito de su libro Morir de Amor. Acabo de terminar de leer hace unos pocos días un libro que, sin duda alguna, es uno de los que más me han consternado, más me han turbado y más me han horrorizado también.
es Morir de amor, de Teresina Muñoz Nájar. Un libro que tiene como tema principal el feminicidio en nuestro país. Un tema que nosotros solemos esconder bajo la alfombra, normalizar incluso, sin tener en cuenta la estela de víctimas y de consecuencias terribles que este mal contiene y causa. Teresina, ¿cómo estás? Mucho gusto, un privilegio tenerte acá. Gracias, mil gracias. Tu libro, te digo, más allá de sus valores literarios y periodísticos, que son muchos, es una admonición, una advertencia para un país que se niega a tomar por los cuernos un problema terrible. Sí. Y mi primera pregunta sería, ¿por qué somos tan permisivos con el horror? Mira, la verdad es que yo he descubierto un montón de cosas en esta investigación y tanto el Estado como nosotros somos bien responsables de todo lo que está pasando. Porque en 8 años, desde el 2009, por ejemplo, que es lo que se ha contabilizado, hasta ahora hay más de 900 mujeres asesinadas. Es un horror. Lo que está registrado, además. Lo que está registrado. Porque si no, y la ley de feminicidio existe desde 2011. Ha sido modificada 2 veces, pero ese es digamos, lo que ha sido registrado, además como feminicidio, ¿no? Como crimen de odio por ser mujer, ¿no? Muchas cosas quedan aquí cuando uno lee el libro. La primera es la indolencia de las autoridades. Sí. Y nada más, no solamente la indolencia, sino los terribles, fatigosos, frustrantes trámites que una persona que ha sido víctima psicológica o física de feminicidio, que ya tiene mucho que cargar, además del Estado le pone una carga más encima. Sí. ¿Hay posibilidades de mejorar este tema? Mira, yo creo que está mejorando inclusive, ¿no? No es que todo sea tan negro tampoco, ¿no? Yo he conocido autoridades realmente impecables, ¿no? En su trabajo. Y yo creo que sí, yo veo un poco hay un mayor interés. Estos centros de emergencia de la mujer que ha creado el Ministerio de la Mujer, impulsado por las feministas y así a través de los años, van en aumento. No son todos los ideales, pero hay muy buenos centros de emergencia de mujer. Hay otros que están en el sótano de la municipalidad, donde a la mujer hasta te da miedo entrar, que son sitios donde te ayudan. O deberían ayudarte. Ayudarte, ¿no? No es donde tú haces la denuncia, pero donde te guían cómo hacer la denuncia. Tú has contado que están en el fondo una cosa triple y ahí oscura. Hay a veces, no todos, ¿no? Pero hay centros que son realmente deplorables, ¿no? Hay otros como el de Arequipa, que el de Chapichico en el distrito de Miraflores, que está muy bien puesto, ¿no? Que sí funciona bien, digamos, ¿no? Y también tiene mucho que ver con el presupuesto que dan las autoridades para esto, las abogadas y los abogados que contratan también, ¿no? Porque hay muy buenos, pero también hay otros que simplemente están ahí por cumplir un trabajo, ¿no? Y ahí tiene que haber un compromiso de todas maneras. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando leí este libro es que me doy cuenta de que para ver el tema del feminicidio hay que hilar muy fino. Uno de los temas que más tratas es la salud mental. Sí. Pero dices que a las feministas, textualmente lo cito, no les conviene imputar a un feminicida como enfermo mental o con un trastorno mental porque eso atenúa la pena. No solo por eso, sino porque no se justifica nunca el crimen por eso tampoco. No, claro, ¿no? Se puede explicar, pero no justificar, sí, claro. Entonces, sí, porque lo que pasa es que yo lo que he visto y lo que he podido comprobar en chicos muy jóvenes, porque yo he estado con uno de ellos en Socabaya, en el penal, y era un chico que jovencísimo, a mí realmente me conmovió su juventud. Y peor todavía, enterarme de que ese muchacho tan joven, tan endeble, había matado tan fieramente a su pareja, ¿no? Y la había quemado y qué sé yo, y no me entraba en la cabeza. Es el cuarto caso. El último caso, sí, es ¿no? terrible. Es terrible. Entonces, sí, de hecho, yo hago ahí también una entrevista a Miguel Ramos, que es un sociólogo especialista en masculinidad, y él es tal vez el único que ha trabajado el tema de los hombres, porque siempre nos estamos preocupando por la víctima, pero el que comete el feminicidio, el que golpea, es el hombre. ¿Qué estamos haciendo por ellos, no? O sea, para mejorar esa situación. Y este señor Miguel Ramos hacía talleres
con hombres para así como te recuperas como alcohólicos anónimos, digamos, ¿no? Eso Se de juntan Oye Varón, la violencia no va, sí, ¿no? ese, Sí. de Que lo ese sacó tema, ¿no? Castañeda. Que lo sacó Castañeda, nadie sabe por qué, pero ya desapareció. Porque Castañeda nunca se sabe Pero por es un qué pasan trabajo cosas. arduo y él me explicaba que es un trabajo, y él me dice, y lo pongo ahí en el libro, que generalmente estos hombres violentos tienen una historia atrás, ¿no? Una historia de violencia también. También de violencia, de pronto también de violencia o de familia o de una familia que los ha criado no bien, digamos, ¿no? Con otros valores. Hay todos esos temas también y también hay un tema de valores, ¿no? O sea, no me interesa nada, no me interesa la vida siquiera, no Un nada. hombre que mata a una mujer por celos tiene la autoestima en el piso. Eso está clarísimo también, ¿no? O sea, digamos que como tú dices, no podemos simplemente quedarnos en la escena del crimen y no mirar atrás qué fue toda la ¿Qué secuencia, lo pasó, que no? ellos, Sí, ¿no? y a veces es simplemente estos casos que son chicos tan jóvenes, digamos, 2 de ellos estaba comprobado que no tenían una historia violenta atrás, otros sí, que el padre bebía demasiado, que el hermano, ese tipo de cosas, ¿no? Pero también hay un tema ahí de pérdida de valores y de no tolerar nada, ¿no? Y de no conversar desde la igualdad, sino desde el poder. ¿Cómo puedo yo acabar con estos celos? Matándote, ¿no? Así es. Teresina, te agradezco mucho. Gracias haber venido. a ti, más bien. De verdad, yo recomiendo este libro. Olvidemos 10 segundos de los temas literarios. Es un tema nacional, es un tema de valores, es un tema moral, es un tema de que no podemos estar ausentes ni indiferentes, ni nosotros, ni las autoridades que cortan estos programas importantísimos por cuestiones políticas y egoístas. Hay que decir las cosas como son, Teresina. Bueno, muchísimas gracias a ti. Te agradezco. Adelante, ahora tenemos a nuestra querida booktuber Mia Nauka, que nos va a presentar un libro nuevo, la saga Outlander de Diana Gabaldon. Vamos a verla. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mia Nauka y esto es Entre Libros Juvenil. En el capítulo de hoy estamos hablando sobre libros eróticos, así que el primero que se me viene a la cabeza es la saga de 50 Shades, o 50 sombras en español. Pero luego como que dije, nah, ya todo el mundo ha hablado de eso. Así que se me ocurrió que podría recomendarles Outlander o Forastera de Diana Gabaldon. Esta saga cuenta actualmente con ya 8 libros publicados, así que yo sé, es un compromiso, pero es uno que deberían tomar. Este primer libro empieza con una joven pareja que, cuando ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial, decide ir a pasar su segunda luna de miel a Escocia. Un día la esposa, Claire, decide ir a pasear por la pradera y se encuentra con un extraño grupo de piedras y decide entonces ir a investigar. Ahora, lo que Claire no sabía era que era como una especie de portal al pasado y al cruzar por ahí entra como en un trance. Cuando se despierta se da cuenta de que sí, efectivamente sigue en Escocia, pero ahora es 1734. Y nuestra protagonista se da cuenta de que no hay manera de volver, entonces va a tener que descubrir por ella misma en quién va a poder confiar y en quién no. Porque la verdad que si en esta época te ponías a decir que eras del futuro, lo más probable es que digan que eras una bruja y te quemen en la hoguera. Así que esta novela va a estar llena de acción y además de mucho romance. Ahora, yo no soy muy fan del romance a menos que esté bien hecho y además que esté justificado, y yo en esta novela sí lo he visto porque no ha sido una cosa de amor a primera vista y ni siquiera es algo que la sociedad debería aceptar porque Claire ya está casada. Sin embargo, nadie sabe si es que ella va a poder volver a ver a su esposo y en realidad se vuelve a enamorar. Una de las cosas que a mí más me han gustado es el hecho de que Claire, al ser una mujer de 1900 y no de 1700, es una mujer fuerte, es empoderada, es feminista y no va a aceptar tan fácilmente las reglas que les ponían a las mujeres en esa época. Así que eso va a traer un montón de situaciones bien graciosas a lo largo de todos estos libros. Y sí, es un libro en realidad que recién he terminado de leer y estoy segura que van a querer ustedes comprar el segundo libro inmediatamente. Además, otra de las cosas buenas que tiene este libro es que debido al gran éxito de las novelas, lo han convertido en una serie de televisión que ha recibido muy buenas críticas por parte de los fans y todos sabemos que difícil puede llegar a ser eso. Si ustedes son de las personas que les gusta leer el libro y luego ver también algo visual, estoy segura de que estos libros les van a encantar. Y yo le he puesto el primer libro de 5 de 5 estrellas. Definitivamente voy a estar continuando toda la serie y espero que ustedes también se animen a leerla. No se olviden de que me pueden dejar todos sus comentarios a través de las redes sociales que van a salir aquí abajito y ya nos estamos viendo pronto en un siguiente capítulo. ¡Chao!
Siempre es grato y refrescante ver a nuestra booktuber Mia Nauka. En este programa sobre literatura y erotismo nos han acompañado Fortunata Barrios, Gabriela Wiener y Teresina Muñoz Nájar. Y conocimos la Casa Museo Vargas Llosa de Arequipa y la Biblioteca y Ludoteca del INSE. La próxima semana hablaremos de diarios y memorias. No deje de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y no dejen de leer. Buenas noches.